Hola, soy María. Y yo, Marta. Y bienvenidas al podcast Solo me pasa a mí. Hola María, Hola Marta, buenos días. ¿qué tal estás? Pues muy bien, con ganas de otro nuevo episodio. Sí, estamos aquí contentas de estar aquí una vez más. Ujú. Así que bueno, hoy queríamos hablar un poquito de lo que hay detrás a lo mejor de nuestra profesión, porque hay una parte muy visible, también hay una parte que es bastante invisible, pero bueno, queríamos hablar un poco de eso, de cómo se vive la parte esa de puertas hacia atrás, ¿no? En la psicología y un poco cómo es esta profesión por dentro. Sí, sería un poco como la carga emocional, ¿no? Que hay detrás de este trabajo que no se ve y mucha gente desconoce y cómo nos puede llegar a afectar. Totalmente. ¿Cómo llevas tú esa carga emocional? Es complicado, ¿no? Y bueno, ahora la llevo mejor, la verdad, pero sí que es cierto, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que a mí me costó mucho al principio, porque al final cuando empiezas, ¿no?, a trabajar con pacientes, tú te haces una idea de lo que es ver pacientes, ¿no? Te lo han explicado en la carrera, has estudiado para esto, pero no te lo cuentan todo, ¿no? Por lo menos a mí no me lo habían contado todo y yo no me lo imaginaba así. Y tú llegas con unas expectativas o empiezas con una carga de trabajo que te das cuenta que a la larga no puedes sostener. Cuando empezamos nos sobrecargamos, ¿no? Porque además es como que dices, bueno, voy a cumplir un horario de 30, de 40 horas, de las que sean. Y luego te das cuenta que no puedes estar todo el día, tarde y noche, viendo pacientes, porque luego además, primero, hay mucho trabajo fuera de sesión, trabajo de gestión de agenda, trabajo de revisar los casos, trabajo de darle vueltas, de ver cómo planteo esto de nuevo, de buscar a lo mejor incluso información, bibliografía, revisar técnicas o herramientas que le puedan ir bien a esa persona. Y claro, a veces sentimos que cuando hacemos eso no estamos trabajando y realmente también es tiempo y es jornada laboral. Entonces, muchas veces caemos sin querer en coger muchos pacientes de golpe, en sobresaturarnos y empezar muchos procesos a la vez de muchas personas es muy complicado. Y porque no estamos teniendo en cuenta quizás esa carga emocional. Y yo también hablo no solo de la carga emocional, sino como del desgaste cognitivo. Yo me doy cuenta, supongo que también te pasa, Mm. que es que en una sesión estás con la cabeza yendo como una moto, vas al 100%. ¿Por qué? Porque estás súper focalizada la atención en lo que te está diciendo esa persona, en cómo lo estás relacionando con cosas previas que sabes de esa persona y cosas que, bueno, que puedes a lo mejor conectar, en cómo estás pensando qué le puedes decir, ¿no? Qué devolución le puedes hacer en base a lo que te está diciendo. Mientras que además muestras una actitud como de escucha activa y de responder a la persona y de también de respetar sus tiempos y su discurso, cuándo interrumpir, cuándo no. Estás haciendo tantas cosas a la vez que estás súper, súper, súper concentrado y acabas a veces algunas sesiones súper agotado. Pero cuidado que viene otro paciente. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Que tú has hecho mucha referencia a el trabajo que hay fuera, ¿no? De sesiones y que eso hay que tenerlo en cuenta porque es más carga. Pero es que yo pienso, aunque vamos a ponernos en el hipotético caso de que ese trabajo no existiera, ¿no? Que solamente fuera atender al paciente. Aunque no tuviéramos esa carga, que la tenemos y sigue estando ahí, va a seguir estando, pero aunque no la tuviéramos, yo no me sentiría capaz de ver más pacientes al día por esto que tú dices, porque ya no es solamente la carga fuera de las sesiones, sino lo que supone 50 minutos de una sesión de terapia, que estás con todos tus recursos cognitivos puestos en el paciente. No es lo típico que a veces estás hablando con tus amigas y desconectas y dices, ay, ¿qué me has dicho? Que me había ido. Eso con un paciente no te puede pasar. No, no. Me ha pasado, ¿eh? Alguna vez. Y cuando me ha pasado es cuando me he dicho, Marta, estás súper saturada, no puede ser, o sea, no puedes desconectar, no tienes que estar preparada y descansada lo suficientemente bien como para llegar a una sesión y poder dar el 200% a esa persona. Si tu atención se va, es porque a lo mejor estás un poco agotada además y eso no puede pasar porque ese No. tiempo tiene que ser para el paciente y por el paciente. Y eso al paciente de las 9 de la mañana, que ves fresca, que te acabas de tomar el café, que te acabas de levantar, y al paciente de las 7 o de las 8 de la tarde si lo tienes, Claro. porque se merecen lo mismo, ¿no? Y claro, se va notando, tu cansancio no es el mismo a las 9 de la mañana que por la tarde o cuando ya llevas 4 delante, ¿no?
Claro. Y bueno, aquí también cada uno que sepa leer sus ciclos circadianos, porque por ejemplo yo a las 9 de la mañana mi cabeza no está al 100% como para eso. Yo no suelo ver pacientes a esa hora. A ti, por ejemplo, María, sé que te encanta y te viene fenomenal y prefieres Sí. quitártelo al principio. Mi cabeza a esa hora no funciona. Y yo lo tengo asumido. Digo, mira, pues a lo mejor a partir de las 10, ¿no? Pero si sé que ahí me cuesta, que estoy lenta, que no estoy tal, oye, pues eso, cada uno que sepa leer sus ritmos. Si trabajas mejor de tarde, pues tenerlo también en cuenta, ¿no? Hay gente que a lo mejor, pues a partir de las 6 7 ya no quiere más. A lo mejor yo a esa hora no me importa y sé que sigo rindiendo. Pues al final es encontrar su equilibrio cada uno, pero entender eso, entender que es un ejercicio súper intenso de atención, de concentración. Mientras estás atendiendo a la paciente, a veces también tomas notas. Bueno, es súper complejo y no es a lo mejor, claro, dices, bueno, has trabajado solo, imagínate, has trabajado una mañana entera, pero no es lo mismo una mañana entera en una oficina que al final tienes momentos de desconexión, momentos de mirar el móvil. Yo no puedo mirar el móvil mientras que estoy viendo a una paciente. Y no Me puedes está- desconectar. O sea, es que no puedes no, no. desconectar en ningún momento porque cualquier cosa es importante. Ujú. Y luego también algo que parece que muchas veces a mi paciente me lo han dicho, ¿no? Justo ayer di una alta, mi paciente llorando como una magdalena, madre mía, qué pena, que ya no te voy a ver. Yo estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Y me dice, es que nunca lloras. Me dice mi paciente, me dice, nunca lloras. Yo no sé cómo aguantas. Claro, y me hizo reflexionar sobre, claro, escuchamos muchísimas cosas duras, ¿no? Y hay veces, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me pasó una vez que no pude evitar ponerme a llorar con mi paciente en la sesión, pero es que luego colgamos y yo llegué media hora tarde a mi siguiente sesión porque yo no era capaz de dejar de llorar de lo que habíamos, de las cosas que mi paciente me había contado en la sesión. Jolín, es que eso también hay que llevarlo, ¿eh? Eso también hay que gestionarlo, eso también hay que integrarlo en tu vida y luego decir, esto es trabajo y ya, hay que dejarlo. A mí también me ha pasado, ¿eh? Y más de una vez, de emocionarme y de conectar, a lo mejor incluso algunas historias muy fuertes, a lo mejor poder tomar ese distanciamiento y poder llevarlo, porque al final no pasa nada por llorar, pero tampoco te puedes echar a llorar a mitad de una sesión Claro, porque no puedes entonces continuar con el trabajo, ¿no? ahí está la cosa, que yo muchas veces no me parece nada malo emocionarse, pero es que como yo me conozco, yo hay veces que digo, como arranques, tú no paras. No, no, Entonces, tienes que cortar un poco, que no mm, está bien cortar la expresión emocional, pero bueno, al final estás en un momento que estás trabajando, tienes que cortar un pelín, ¿no? Está bien y además a veces, pues oye, es una muestra de empatía, no es nada malo. Oye, yo me he emocionado con esto que me estás contando porque realmente, pues eso, te estoy mostrando empatía y es bonito. Pero claro, no puedes echarte a llorar como cuando a lo mejor te lo cuenta una amiga y os ponéis las dos de plorera. No, no es el caso. No puedes, ¿no? Entonces, claro, es un equilibrio. Y lo que estaba comentando es que me ha pasado como de maneras más arbitrarias incluso, ¿no? A lo mejor me han contado cosas muy duras y he sabido cómo parar y continuar y a lo mejor de repente otras historias de repente han conectado por lo que sea en mí o me han pillado de otra manera y claro que conectas y claro que lloras, pero también entiendes que estás haciendo un trabajo que bueno, que tienes que estar ahí para ayudar al paciente y yo no sé si notas la diferencia, yo a veces sí que siento esa diferencia entre pues a lo mejor me cuenta X cosa una amiga, un amigo, una persona cercana y no estoy en el modo psicóloga y claro que me emociono y claro que tengo emociones, incluso mi reacción es diferente, pero en terapia estamos como puestos en ese lugar que tomas un poco de distanciamiento, no desde la frialdad, sino un distanciamiento profesional, ¿no? Porque es que si no, tengo que estar analizando toda esa información que me estás dando y no claro, puedo dejarme llevar absolutamente por la parte emocional. que hay veces que es inevitable, ¿no? Y a las dos nos ha pasado y no pasa nada, no es nada malo, pero sí, ¿no? Es mantener, porque si yo me uno contigo, estamos las dos perdidas. Que ahí Claro. solamente lloramos y se pasa la hora de terapia y no hemos hecho otra cosa, ¿no? Pero sí, a veces es muy complicado y sobre todo, a mí me pasa ahora que tengo la agenda cerrada desde hace varios meses, que no me entran casos nuevos, que al final los casos ya llevan tiempo conmigo. No es, no es el mismo cariño que tú le tienes a un paciente que acabas de conocer, ¿no? A un paciente con el que llevas meses o incluso tengo alguna paciente con la que llevo un año trabajando, ¿no? Entonces, cuesta más, o por lo menos a mí, me cuesta más como mantener ese distanciamiento con Claro. pacientes con las que tienes ese vínculo, con las que realmente, jolín, es que les coges un cariño, es que te importan, son importantes para ti, ¿no?
a una persona que acabas de conocer y que llevas a lo mejor un par de sesiones con ella. Ujú. Hay veces que es inevitable, aunque tengamos que tomar un poco de distanciamiento, pero simplemente para hacer bien nuestro trabajo es inevitable. Hay personas con las que puedes acabar conectando, al final les conoces un montón, ¿no? Y ya solo por eso, claro que les tienes cariño, ¿no? Claro que les tienes aprecio, valoras mucho el cómo han mejorado, ¿no? Y eso hace como que les valores, les admires y aumenta como esa conexión. Entonces, está ahí. Y yo a veces, mira, que se sepa que aunque a veces tomemos como una distancia un poco seria, a lo mejor, yo no sé si a veces caigo en eso, les tenemos mucho cariño a todos nuestros pacientes, en mayor o menor medida. Al final son personas y son personas que se están mostrando y que te están dando algo tan bonito que es como abrirse y abrir su vulnerabilidad para que les puedas ayudar, que es súper bonito. Y yo de verdad que estoy agradecida y tú también, o sea, estamos súper agradecidas como a las personas que confían en nosotras porque es súper guay, pero hay que lidiar también con eso, ¿no? Claro, Y es que tiene su parte preciosa, ¿no? Y a mí me parece maravilloso y por eso yo creo que seguimos aquí porque adoramos lo que hacemos, pero hay días más complicados, ¿no? Yo me acuerdo ese día que te he dicho que me puse a llorar, que colgué con mi paciente y que llegué media hora tarde a mi siguiente sesión. Es que estaba llorando sin consuelo, ¿eh? Te lo prometo, lo pasé fatal. No era capaz. Yo decía, es que, de hecho me planteé, dije, tengo que cancelar la siguiente. Pero hasta que no me calmé, hasta que, bueno, me mojé la cara, bebí agua, me salí al balcón de mi casa y yo decía, madre mía, María, no puede ser. Bueno, en el año y medio que llevo trabajando me ha pasado una vez, ¿no? Bueno, pues ya está, me pasará más veces claro. y no es nada malo, hay que afrontarlo, pero que esa parte también está. Y que somos humanos y humanas y nos puede pasar. Y yo creo que ahí radica también, pues eso, que seguimos siendo personas con empatía y con emociones y te puede pasar. Claro que sí, a mí también me ha pasado y de que a lo mejor entre el siguiente paciente y sin querer como que vuelvan cosas de la terapia anterior, ¿no? Y es como, no, tengo que parar, tengo que pasar un poco y luego sí, quizás en otros momentos buscar esas situaciones de ventilación emocional, que es algo de lo que los psicólogos y también a veces pues otros sanitarios o incluso las Fuerzas Armadas, los policías, gente que se expone a situaciones emocionales intensas de otras personas y que se vuelcan a veces en ellos como profesionales, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer como esta ventilación emocional, ¿no? Entonces, pues buscar esos momentos, si yo siento que estoy con ese run run y qué tal, a veces, pues, oye, comentarlo con una compañera psicóloga, ¿no? Sin dar datos ni mucho menos. Comentarlo con a veces entre nosotras, ¿no? Entre nosotras que somos amigas, que también somos psicólogas. Incluso yo alguna vez, oye, pues sueltas un poco con alguien que comparte contigo pues vivienda o lo que sea, de manera muy, o sea, evidentemente no explicas cosas, ¿no? Pero ostras, buah, he tenido un caso que, madre mía, tal, me he quedado como un poco preocupada. A lo mejor solamente decir eso, aunque no, evidentemente tenemos una confidencialidad y no vas a desvelar cosas, ni mucho menos, pero el ostras, he tenido un caso que, guau, que me ha tocado, que fíjate, pues, ponerlo en voz alta, estás haciendo también esa ventilación y es importante que lo tengamos en cuenta. No lo podemos cargar todo y decir, ay, ya está, cierra a las 8 y cierra a las 8. No, no, a veces no cierras. Hay días que sí, pero hay días que no. Y si ese run run sigue ahí, tenemos que intentar como, ahí también tan importante el autocuidado del terapeuta, ¿no? De también tener actividades de desconexión, de descarga, de autocuidado para poder manejar todo eso. Encima es que es un trabajo que me parece súper buen ejemplo esto que has dicho de cierro a las 8, que es que nunca cierras. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar y yo tenía mis sesiones y no tenía el volumen de pacientes que tengo ahora, ni mucho menos, pero yo tenía mis sesiones y yo me acuerdo que yo era, obviamente, ¿no? Ahora ya lo he integrado y cada vez menos, pero aún así, yo me acuerdo de mis pacientes fuera de terapia Hombre, todos los días, ¿no? Porque hoy te acuerdas de uno, mañana te acuerdas de otra, ¿no? Y era como al principio yo me acuerdo que me agobiaba porque decía, jolín, es que no desconecto nunca. Y me acuerdo que hablé con una compañera, ¿no? Que ya llevaba muchos años trabajando en esto y me dijo, es que no lo vas a hacer. O sea, es que ya está. O sea, tus pacientes ya van a ser parte de tu vida y te vas a acordar de ellos y vas a seguir. Y puedes estar bien, ¿no? Por mucho que tú estés tomándote un café en una terraza y te viene el pensamiento, bueno, al final no es nada malo, ¿no? Es parte del trabajo y de tu vida. No como si trabajo, yo qué sé, en una tienda, yo cuando trabajaba en Sprinter. Yo me iba y yo me iba. Y ya ujú, está, ¿no? Pero el nivel de implicación emocional que tenemos en el trabajo, pues no nos permite eso. claro. Yo creo que al final es eso, es un poco aceptar que es natural, que claro que pues ves X cosa y te recuerda a X paciente y a mí me pasa de repente de acordarme de, ostras, tal persona que hace meses que ya no veo, cómo estará, cómo no. Pero bueno, es natural.
Evidentemente, en el momento en el que sí que te genere como un malestar intenso el tener todo eso, pues ya está, psicólogo a psicología, ¿no? A trabajar un poco eso y que no te genere malestar, pero yo creo que es completamente natural. Es que es imposible, es lo que tú dices, yo no puedo cerrar y olvidarme. En otros trabajos tampoco pasa y en este mucho menos. O sea, no acabas y ya está, ¿no? Porque trabajas a un nivel diferente, ¿no? Sí que es verdad y de hecho me hace gracia porque yo en mi DFM del máster, bueno, estudié un poco con dos grupos y tal, con un grupo de control y los psicólogos, y salía esto, salía que teníamos como una capacidad de disociarnos un poco, de tomar distancia emocional, ¿no? Como que esa capacidad estaba como más desarrollada que en el grupo de control, pero en cambio luego en habilidades de empatía y tal, también eran incluso mejores que las del grupo de control. Y me acuerdo que una persona del tribunal me decía, ¿eso qué significa? Que los psicólogos, porque además era una psicóloga como más del ámbito social, y me decía, ¿eso es que los psicólogos clínicos sanitarios que son psicópatas? No, no es cuestión de eso. Es que pese a mantener esa empatía y esa capacidad de comprensión de lo que está ocurriendo a los demás y este análisis, tenemos también esa capacidad de poder tomar un distanciamiento emocional, porque es que si no nuestro trabajo no se podría hacer. Pero fíjate, tenemos la capacidad de tomar ese distanciamiento con los pacientes para que no nos llegue a afectar tanto, pero también con nosotras mismas. Porque si tú has tenido un día de mierda o tienes una situación de mierda en tu vida, tú tienes que seguir dando terapia. Y Totalmente. tú vas a trabajar en una tienda y tú puedes estar con el run run en la cabeza. Madre mía, y he discutido con mi pareja y a ver cómo lo arreglamos. Pero eso con el paciente delante no lo puedes hacer. Que ya no es solo distanciamiento con el paciente para que no te afecte tanto eso que te está contando o no involucrarte en esa llorera, como hemos dicho, sino también distanciamiento de lo que te está pasando a ti como persona independiente de tu profesión. Es cierto. Y ahí yo quiero decir una cosa que es cierta y que no pienso que esté mal, que aunque te encante tu trabajo y a mí me encanta mi trabajo y hay veces que acabo y digo, ¡buah, qué bonito! A mí hay días que no me apetece ir a trabajar y me Hombre, por supuesto. despierto y digo, es que no quiero, no me apetece, pero bueno, que es natural y eso no significa, y a veces me preguntaba, ostras, es que seré peor psicóloga porque no tengo todos los días esa pasión maravillosa de ir a ayudar a la gente. Bueno, es que por la mañana me despierto y no me apetece. Y Y me eso quiero quedar en la cama, por me quiero, supuesto. no, me quiero quedar en la cama, me quiero quedar en la cama, me pasan cosas en la vida, no tengo buen humor o no lo que sea y no quiero. Pero bueno, es verdad que también es súper bonito cuando vas de mala leche a trabajar, no te apetece, cambias, pones el modo automático como tú te decías, porque no puedes dejar que afecte, no puedes con tu paciente, bueno, ¿qué te pasa? No, o sea, tienes que mostrarte, tienes que entrar en ese chip de trabajo, pero también es bonito cuando a lo mejor a mí no me apetece ir a trabajar, pero voy a trabajar y acabo y digo, y te cambia el chip y dices, ay, jolín, qué bien, ¿no? Porque al final disfrutas de eso, aunque no te apetezca previamente, a lo mejor coges y disfrutas, que acabo la tarde y digo, pues estoy súper feliz. Y eso también es guay, que tu trabajo consiga como eso, evidentemente no siempre, y hay pacientes, sesiones y pacientes quizás más complicados que también te generan malestar, pero que también es como que ese momento consiga hacer ese cambio de chip también es muy guay. Sí, ¿no? De hecho, a mí me ha pasado, ¿no? A veces que he estado con más ansiedad o he estado más plof después de trabajar, como he tenido que salir de ese mood para meterme en otro, es como, vale, pues ya está, ya se me ha pasado. Ya no me acuerdo de eso, ¿no? E incluso a mí me ha pasado solamente un par de veces, pero yo soy partidaria de hacerlo, que yo he tenido que cancelar sesiones porque mentalmente no me encontraba bien para hacerlas y no era capaz de establecer ese cambio. Ujú. Entonces, si no estoy bien y no soy capaz, porque estoy muy agotada, porque, bueno, a mí la regla me destroza, porque me tiene que bajar la regla y estoy que es que no puedo, pues mira, nos vemos mañana. Pero para no estar al 100% y que no te sirva, prefiero no hacerla. Claro, totalmente. Y yo creo que tenemos que tener conciencia de eso. A lo mejor yo no lo tengo tanto, yo me empujo un poco. Pero es que al final es lo que decíamos, es un trabajo en el que tienes que estar como tan bien, entre comillas, o tal, para poder estar para la otra persona, que es que esto es muy importante. Y también es importante saber, oye, mira, si estoy con la ansiedad hasta arriba, que me va a dar algo, pues a lo mejor no me puedo exponer a sostener las emociones de los demás, que es nuestro trabajo. Pero también es importante saber cuándo a lo mejor, pues lo que tú decías, pues a lo mejor es un día en el que no voy a poder hacer mi trabajo bien. Me parece también como de respeto hacia la persona que viene aquí, el decir, pues mira, pues prefiero me sabe fatal, pero a lo mejor necesito cancelarla. Oye, pues es algo que haces bien. Yo a lo mejor no lo hago tanto y al final, pues es Claro que importante. al final ese límite no es algo al que llegas todos los días, ni No, todas no, las semanas.
ni todos los meses. Son cosas puntuales, ya te digo que a lo mejor en este año y medio me ha pasado 2 veces, pero yo lo veo necesario, ¿no? Porque al final es que no voy a estar contigo, voy a estar en otra cosa, voy a estar a medias, no te voy a aportar todo lo que debería en esta sesión, entonces prefiero no tenerla. Sí, sí. Es muy importante, igual que el tema del descanso, del cómo sobrecargo un día, porque luego se nota, se acaba notando. O sea, si estás cansada, si desconectas momentáneamente. Yo alguna vez he tenido que decir, mira, ay, perdóname, me sabe fatal, pero se me ha ido por un momento, repíteme lo que me estabas diciendo, o te ha pasado de hablar tú y de repente perder el hilo. Y claro, te sientes como que quedas súper poco profesional, pero bueno, nos pasa a todos en el día a día y te puede pasar, pero claro, si te pasa de manera más frecuente, X semana o X tal, oye, párate un momento y mira a ver y Y revisa el analiza por qué te descanso. está pasando. Claro, revisa, a lo mejor estás en un nivel muy elevado de lo que puede realmente tu cuerpo sostener o no. Y me acuerdo, a mí me pasó una vez, qué vergüenza, ¿eh? Claro, presencialmente seguimos muchas veces, bueno, yo sigo a día de hoy llevando mascarilla porque es centro médico, es un rollo, pero bueno, seguimos con eso. Bueno, pues una vez estaba cansada por la mañana y bostecé debajo de la mascarilla y el pobre paciente evidentemente se dio cuenta y me lo dijo y me dijo, ¿estás cansada? Es que claro que se da cuenta. Quiero decir, si tú estás cansado, el paciente se va a dar cuenta. En vez de intentar cubrirlo e intentar tirar, tenemos que hacer lo contrario, ir atrás y prevenir que estés descansado, que llegues al 100% a la sesión. El paciente se quedó loco de decirme, ¿estás cansada? ¿Te hace falta un café? Y yo, ay, perdóname. De hecho, es que se nota, ¿eh? A mí me pasó cuando hace tiempo, cuando yo empecé a ir a terapia, con una psicóloga que estuve, yo me di cuenta del cambio que dio, ¿no? Nada, yo no tenía ninguna pega, yo súper bien. Y me acuerdo 2 sesiones seguidas que tuve con ella, donde es que ella no, es que se notaba que no estaba al 100%, ¿no? Luego ya dejamos la terapia, ella me dijo que estaba pasando por una mala época y que se tenía que dejar, pero se nota un huevo. O sea, al final es que no estás al 100%. Puedes estar bien para hacer otro tipo de trabajo, pero para involucrarte y para estar pendiente y para aportar lo que el paciente necesita, tienes que estar al 100%, porque si no, no puedes y el paciente se da cuenta. Claro. Es que ya es tan sencillo como que no puedes poner cara de moco. Si pones cara de moco, ya se nota. Y a lo mejor cuando estás en trabajo de oficina o, por ejemplo, en el mismo trabajo de psicóloga, gestionando agenda, enviando mails, pues puedes hacerlo con cara de moco. Pero la interacción del paciente no. Lo que queremos transmitir es que al final nos hemos dado cuenta y te das cuenta que es como el momento, sobre todo de terapia, es un trabajo súper demandante para el terapeuta y tienes que estar ahí al 100% y tienes que hacerlo bien. Y si eso supone revisar otras cosas como pues, la cantidad de horas que atiendes a la semana a pacientes, el cómo organizas tu agenda, el cómo también mantienes huecos de descanso, esto también es importante. Y no por eso eres una persona que no tiene ganas de trabajar, ni mucho menos. Que a veces es a lo mejor lo que se puede llegar a criticar, ¿no? Si me dices, uy, pero es que no trabajas 8 horas al día. No, a lo mejor no veo 8 pacientes de 1 hora al día, pero eso no Te quiere da decir que algo. llegue a la tarde agotadísima. Y yo lo he hecho, ¿eh? Y tampoco quiero decir, no, es que no. Sí, no, yo me acuerdo que antes de cerrar la agenda, hubo una época donde yo veía 7 y 8 pacientes al día. Yo estaba mal. Es que no, es que acababa el día agotada, porque claro, a esos 8 pacientes súmale preparación, gestión de agenda, prepara material, sigue formándote, casos que te llegan o cosas que te dicen que tienes que refrescar. Claro, al final que trabajas 15 horas al día, Una más los locura. fines de semana. Ujú. No, no, o sea, pero aunque lo que te he dicho antes, aunque todas esas tareas no se tuvieran que hacer y solamente fuera atender pacientes, 8 pacientes, para mí es una burrada. Ya. Bueno, yo lo sigo haciendo, pero bueno, aquí nuestras propias incongruencias, ¿no? Sabemos lo que toca, sabemos lo que no toca. Yo hay días que se me va un poco la olla, pero bueno, también es ir aprendiendo y reajustando, ¿no? Y saber en qué momento sí y en qué momento no, que realmente debería ser no todo el rato. Es que es complicado, ¿no? Al final atiendes a más gente, pero ¿estás comprometiendo la calidad de la terapia? Es una pregunta interesante. Hay gente que te dirá que sí, hay gente que te dirá que no, también dependerá de ti. Depende, ¿no? Pero lo que sí que estás comprometiendo es tu calidad de vida. Eso seguro. Así que Marta, Me lo apunto. apunta. Sí, sí, no, yo hay días todavía que, bueno, pues un día a lo mejor lo máximo 6, porque ya, bueno, pues tienes la agenda llena, tienes que meterlo,
pero yo hace tiempo, tampoco mucho tiempo, no quiero llenarme la boca, que hace mucho tiempo que no hago eso, ¿no? Pero hace un tiempo que decidí que no, porque no me estaba viniendo bien. Ujú, ujú. Así que, bueno, yo creo que más o menos se ha entendido un poco lo que queríamos transmitir, que es un trabajo muy bonito, no quitamos mérito a eso y no queremos quitarle importancia, pero también es un trabajo duro que requiere cierta carga, ¿no? Sí, Y a sí. veces, pues, cuesta sobrellevarlo. Claro, es que no se ve, no hay como un esfuerzo físico, ¿no? Que tú veas que sea tangible, pero realmente hay mucho detrás, ¿no? Y es importante saberlo, no es me siento en una mesa y hablo contigo y ya está. Claro, me da una rabia, ¿no, chicas? Si trabajas en tu casa, si estás todo el día sentada en la silla de tu escritorio, ¿quién pudiera? No es tan fácil. O sea, de verdad que requiere un esfuerzo. No mezcles. Que esta paciente tiene un hermano que se llama Eh, Matías. No le es- digas que se llama Paco como el de la sesión anterior. bueno, yo los novios les cambio los nombres a todos. Yo ya lo sé. Y mira que es bonito cuando te interpelan, ¿no? Cuando dicen el nombre y yo como soy malísima con los nombres ya en mi día a día, pues imagínate. Pero he de decir que me acuerdo un montón, ¿eh? O sea, ahí está ese ejercicio de prestar atención. Cuando estás súper concentrada en lo que te está contando, lo que no, luego te acuerdas de todas las historias de las personas, pero es una movida. O sea, si lo piensas es como, me sé la familia, la vida de esta persona de no tal, que tiene un novio, que tiene un hermano, que tiene un primo, que tiene tal. Y claro, al final, oye, pues claro que no tienes por qué saberlo, pero oye, sí, no, claro que sí, se agradece un montón. El Y, paciente lo agradece, sí. hombre, jolín, yo los novios a veces los lío a los pobres. Yo ya no sé si es Carlos, si es Paco, si es Alfonso, Alfredo, mira, de verdad. Pero bueno, también me acuerdo. Y a veces como que lo miras, ¿no? Así un poquito, bajo así mis notas. Hombre, claro, tenemos chuleta, ¿no? Que muchas veces mis pacientes me dicen, ¿cómo te acuerdas de todo? Me acuerdo porque de la Sí. gran mayoría de cosas me acuerdo, pero tenemos chuleta, claro, hombre. A veces algo baila. Pero yo, de verdad que eso, te sorprendes de lo que realmente te acuerdas un montón, ¿eh? Mm. Y yo creo que a lo mejor en mi día a día X persona me cuenta tantas cosas y a lo mejor no lo memorizo tanto. Pero cuando es de tus pacientes, yo me sorprendo, porque yo considero que para datos y cosas tengo mala memoria, pero me ha sorprendido a mí misma la cantidad de eso de... La atención y la concentración que pones no es la misma que tienes en tu día a día que la que pones con ese paciente. Ujú. Entonces, por eso te acuerdas más. Igual que el análisis de las cosas, ¿no? Cuando generas como ese análisis de, oye, pues hipótesis de esto ocurre esto tal, si hay algún tipo de condicionamiento de aprendizaje. Eso luego en el día a día a mí a veces te pasará, ¿no? Que cuando Sí. hablas con gente y dices, bueno, ¿y tu opinión como psicóloga? ¿Cómo que? Em, a mí me pasa, y yo se lo digo a mis pacientes porque muchas veces cuando hablamos del tema de que, bueno, que les cuesta mucho tolerar el malestar de su pareja o tolerar el malestar de algún miembro de su familia que está pasando por un mal momento, ¿no? Y me dicen, es que no sé qué hacer, no sé qué decir, me siento muy mal. Yo siempre se lo digo, ¿no? Que yo, en mi vida, con la gente que me importa, yo no soy capaz de ayudarlos igual que soy capaz de ayudar a mis pacientes. Ujú. A mí me cuesta muchísimo, ¿no? Porque yo puedo asumir, ¿no? Que yo sé que la terapia es un proceso, que cuesta tiempo, que hay que trabajar mucho, que no tengo una herramienta para quitarle el malestar al paciente inmediato, pero claro, que ese malestar no lo tenga mi novio, porque yo quiero que esté bien ya, y yo no Claro, quiero que llore, y yo no quiero, claro, y luego tú lo analizas y dices, no se puede, ¿no? no se Pero puede. como no estoy, yo estoy en el rol de novia, no estoy en el rol de psicóloga. Estás dentro. Entonces no tienes ese punto de tomar perspectiva, de verlo tal, de verlo. Exacto. No puedes a veces conectar de una manera profesional porque estás muy implicada a nivel emocional. Donde se ve la diferencia y se puede entender esto bien. Sí, sí, totalmente. Ahí pasa al revés. Ahí es cuando no puedes conectar de manera completamente profesional, porque es que no, porque estás dentro de eso que quieres analizar. Estás sesgada 100%. Y claro que sí. Y a mí a veces me preguntan tal, pero ¿y tú, como psicóloga, qué opinas? ¿Esto persona hace esto bien, hace esto mal? Y yo a veces les digo, mira, es que no me estáis pagando, no voy a ponerme no voy a pensar, no quiero, estoy descansando, dejarme descansar, no me voy a poner ahora a hacer una terapia. Claro, no estoy en horario laboral.
Y además que yo lo digo, es que tampoco puedo opinar de un caso concreto que me estás contando de tu amigo Pepe, porque no, porque realmente me falta información y puedo completamente equivocarme y no estoy trabajando además. Dejarme descansar. No, no, pero es así, es así. Al final entras en ese modo psicóloga en el trabajo, pero luego fuera del trabajo es muy difícil recurrir a él. A mí me cuesta mucho entrar. Yo a veces es que no quiero, creo que mi cerebro esté dando palmas. No me apetece, estoy tomándome algo con mis amigos y ya está. A veces sí lo haces, ¿eh? A ver, claro que a veces, evidentemente, hay cosas que sabemos que las puedes aplicar en tu día a día y le puedes decir a X persona, oye, mira, pues a lo mejor esto, oye, y si le dices cómo te sientes, ¿no? Por ejemplo. ¿No? El típico comentario, que no sé si a ti te lo han dicho alguna vez, pero uf, a mí me hierve la sangre. ¿En serio tú eres psicóloga? Mira, es que no tengo palabras para eso. Vamos a ver, soy psicóloga en mi horario laboral. Fuera me puedo equivocar, la puedo cagar, puedo ser perfecta, puedo tener una respuesta para este problema que tienes. Exacto, a lo mejor no soy asertiva, a lo mejor te suelto un bufido, déjame. O sea, soy psicóloga, pero si tú eres actor, ¿estás todo el día actuando? No. No, es que es esta movida de que no somos seres de luz, ni mucho menos. Y yo sé a veces lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y la forma más adecuada de gestionar los problemas, pero eso no quita que a mí a veces no me salga o me supere, pues sí, no pasa nada. Así que bueno, creo que ha quedado un buen resumen. Esperamos que la gente que no es psicóloga nos pueda entender un poquito más, ¿no? Y pueda ver como esta parte. Sí. Y Y también compis que sean psicólogos que nos digan que cómo lo ven, si lo ven igual, qué opinan y también hay un poco de entre nosotros, ¿no? ¿Cómo está la situación? a ver cada uno cómo lo vive. Y bueno, nosotras nos vemos el próximo domingo Muy a las bien, 12, como siempre. muy bien. Bueno, adiós, María. Adiós. Adiós. Solo me pasa a mí. Todos los domingos a las 12.